sociales, nos conocimos y bueno, ahora hoy tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente y poder conocer esta hermosa iglesia. Tengo entendido de que están festejando un aniversario, el tercer aniversario, ¿no? En esta zona, sí. En esta zona, así que miren, el número 3, bíblicamente hablando, tiene un gran significado, porque es un periodo, el 3 generalmente significa preparación. Amén. Estoy seguro que estos 3 años fue un momento de preparación. Miren, en el ministerio de Jesús fue 3 años, ¿no? Donde preparó a los discípulos. Y Josué, luego de asumir 3 días después, antes de cruzar el Jordán, estuvo 3 días preparándose. Amén. Así que el número 3 es un periodo de preparación. Nosotros también lo usamos como, siempre cuando hay un evento muy importante, tenemos 3 días de preparación en oración. Y bueno, yo tengo la certeza de que estos 3 años fueron 3 años de preparación y ahora Dios tiene preparado algo grande para ustedes. Amén. Amén. Confío y los exhorto, los animo y en el nombre de Dios poderoso proclamo que Dios va a estar obrando en grande en esta iglesia. Ahora ustedes van a cambiar de lugar. Yo pienso que no es casualidad. Dios tiene preparado algo grande. Y Dios va a hacer algo grande, aunque nosotros no lo entendamos, confiemos plenamente en Él y sigamos adelante. Amén. Amén. La palabra de hoy está en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 4. Elegí este sermón, este texto bíblico, porque bueno, ustedes están, este mes, ¿no? El tema es el Pentecostés, ¿no? Y justamente habla de eso, la llegada del Pentecostés. ¿Amén? Amén. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 es cortito. Vamos a leerlo todos juntos, toda la congregación. ¿Amén? Amén. Son solamente 4 versículos. Vamos a leerlo bien, en unísono, despacito. Versículo 1 dice así. No sé qué. Reina Valera. Reina Valera. Ah, bueno, léanlo ustedes entonces. Yo tengo otra versión, estoy acostumbrado a usar NBI por la iglesia, nosotros implementamos eso, pero a ver si lo pueden leer ustedes léalo en unísono, por favor. ¿Lo leemos? Amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Amén. Oremos antes de escuchar la palabra. Oremos. Amado Señor, gracias Padre por permitirnos estar aquí ante tu presencia. Estamos, Señor, en tu casa para adorarte y para glorificarte, y el único motivo por el cual estamos aquí es por ti, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has dado la fe, la gracia que nos hizo entender, y también el Espíritu Santo que nos hizo entender qué es lo importante. Y nosotros hoy, antes quizás no hubiésemos estado acá, pero hoy, por tu gracia, estamos acá, Señor. Hemos apartado este tiempo porque queremos tener un encuentro contigo a través de la palabra y sentirte a través del Espíritu Santo, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por todo lo que tú haces en esta iglesia. Señor, Padre, te pedimos que tú abras los cielos en este momento y derrames tu gracia en gran manera en cada uno de los que están presentes hoy aquí. Te pedimos también, Padre, por el hijo del pastor, por su esposa, que con este clima, Señor Padre, están engripados. Te pido, Padre, que tú cuides la salud de su familia y también, Padre, puedan recuperarse pronto, baje la fiebre y no sea necesario que vayan al hospital y puedan, Señor Padre, recuperarse, y así también el pastor se pueda enfocar más en tus cosas, Señor. Te pido, Padre, Señor, que tú elimines toda distracción y el pastor, Padre, pueda predicar la palabra con valentía, llénalo del Espíritu Santo, acompáñalo en todo y dale más autoridad espiritual, Señor. Te pido, Padre, que los dones que tú le has dado a él,
que utilice solamente para tu gloria y a través de ella pueda rendir muchísimos buenos frutos. Y que todo el rebaño que tú le pusiste a cargo, Padre, todas estas ovejas puedan también ser grandes servidores tuyos, Señor, fieles hasta el final y que lo acompañen a Él en todo este servicio, Señor. Te rogamos, Padre, bendice esta iglesia, bendícelos en gran manera, bendícelos espiritualmente y estando bien espiritualmente puedan prosperar y gozar de buena salud. Te rogamos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Saben lo que significa la palabra amén? ¿Alguien sabe? Que así sea. Yo estoy de acuerdo. Que así sea, Señor. Que estamos proclamando con la boca, ¿no? Que eso que dijo el pastor, eso que se dijo, yo también estoy de acuerdo y quiero y deseo que así sea. ¿Amén? Eso es, ¿no? Y es como, por ejemplo, una vez, es una ilustración. Hoy estamos acá en un banquete junto con el Señor. Y el Señor ha preparado un gran banquete, muchas cosas para darle a ustedes, para mucha rica comida espiritual. ¿Amén? Y ustedes vinieron acá con la cuchara, ¿sí o no? Vinieron con la cuchara y en la mesa, ¿saben lo que es? ¿De qué sirve venir con la cuchara si nosotros no lo ponemos en la boca? ¿Sí o no? Nos quedamos mirando, como, wow, qué rico, qué rico, qué rico, ¿no? Pero el amén es esto, agarrar la cuchara y hacer así, ¡chup! Y hacer lo mío. Aleluya. Y alimentarme de esa palabra. Amén. Y eso es el amén. Por eso es muy importante decir amén. Aleluya. Cuando yo estoy predicando y ustedes sienten, oh, que así sea, díganlo, proclámenlo con fe. Amén. No tengan vergüenza. Acá este es el lugar en donde ustedes están solamente con Dios. Cuando termina el culto, sí. Sí, es cierto, vino el hermano, la hermana y hacemos coinonía. Pero en este momento, ustedes están frente a Dios. Amén. Están frente a Dios, no están frente ni al pastor ni nada, sino ustedes están frente a Dios. Amén. Y cuando digan amén, esa palabra va a ser para ustedes. Pentecostés es una fiesta religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua. Para los judíos, Pentecostés conmemora la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. O sea, ellos salieron en la Pascua, salieron de Egipto y pasaron 50 días hasta llegar hasta el monte Sinaí y ahí fue el día 50 en donde Moisés recibió las leyes en el monte Sinaí. Y eso significa Pentecostés para los judíos. En cambio, para nosotros los cristianos, Pentecostés recuerda el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, que les dio el poder de predicar el Evangelio a todas las naciones. No es casualidad que el Espíritu Santo haya descendido en el día mismo que se conmemora la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¡Aleluya! En el monte Sinaí descendió la ley, la palabra, y se lo dio ¿a quién? A Moisés. Y en el día de Pentecostés, en la iglesia primitiva, de arriba descendió el Espíritu Santo. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. ¡Aleluya! Nada es casualidad. Todo tiene su tiempo, todo tiene su preparación, todo tiene su exposición, todo tiene su obra. ¡Aleluya! El nombre de Pentecostés viene del griego Pentecoste, que significa 50, o sea, 50. Luego de la resurrección de Jesús, el Señor estuvo 40 días con sus discípulos. ¿40 días qué es? Tiene muchos significados, pero una de ellas es también prueba. 40 días estuvieron, ¿no? Significa prueba, y Jesús estuvo 40 días con sus discípulos luego de la resurrección y ascendió luego al cielo, estando 40 días. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén obedeciendo la orden de Jesús de esperar la promesa del Padre. Porque Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo: permanézcanse en Jerusalén y reciban el Espíritu Santo, porque eso le va a dar poder para hacer la voluntad de Dios. Estimamos que luego de la ascensión del Señor,
Pasaron 10 días más hasta que descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. Y así transcurrieron ¿cuánto? 50 días. 50º Pentecoste, hasta que descendió el Espíritu Santo como viento y como fuego. ¡Aleluya! La palabra de hoy se divide en 3 partes y nos da 3 enseñanzas muy importantes de lo que sucedió en el Pentecostés. Podemos ver en primer lugar la manifestación del Espíritu Santo. Podemos ver en el versículo 2, según la versión que tengo yo, dice así: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Acá podemos ver que hay una palabra muy importante que es ráfaga de viento. ¿Y qué? Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¡Aleluya! El Espíritu Santo se hizo presente con un sonido como de viento y llenó toda la casa donde estaban los discípulos. El viento representa el poder, la soberanía y la presencia misma de Dios. Es el aliento de vida que nos da vida nueva en Cristo Jesús. ¡Aleluya! La palabra hebrea para este aliento de vida es ruaj. En el Antiguo Testamento, aliento de vida significaba ruaj. En el libro del profeta Ezequías habla del valle de los huesos secos, y ahí cuando habla de esto aparece la palabra ruaj. Amén. Ezequiel capítulo 37 versículo 4 al 10 dice así: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y verán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y le daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos, solamente carne. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¡Aleluya! Esto es lo que hace el Espíritu de Dios, el viento, el ruaj, ¿no? El aliento de Dios. Ese es el Espíritu Santo. ¿Amén? Un joven cristiano que asistía a una iglesia conservadora, en donde no creían en el bautismo del Espíritu Santo, ni en los dones espirituales, fue invitado por un amigo a participar en un retiro espiritual organizado por otra iglesia muy diferente, que era muy espiritual, digamos, ¿no? Y este joven aceptó, pensando que sería una buena oportunidad para tener una nueva experiencia, conocer nuevos creyentes y profundizar en su fe. Pero cuando llegó al retiro, se sorprendió al ver que la iglesia anfitriona era muy diferente a la suya. El joven invitado se asustó. Claro, luego de la prédica cantaron una alabanza, se apagaron todas las luces, ¿no? Y se asustó. Y de repente todos clamaban: Señor. Perdón, Todos clamaban: Señor, Señor, Señor. Y parecía una guerra. Y claro, jamás había experimentado algo así. ¿Y qué hizo? El invitado se asustó mucho al ver cómo se apagaban las luces y clamaban a Dios. Entonces salió corriendo y no quiso volver a entrar más. Dijo: ¿dónde me trajiste? Y se fue corriendo.
Y el amigo que lo había invitado, como lo vio tan mal y asustado, así que se dio cuenta de lo ocurrido y se le acercó para explicarle lo que estaba sucediendo. Claro, nunca le había explicado, pensaba que era lo natural. La situación de este joven se puede comparar como la de un pájaro que vive en una jaula. El pájaro tiene todo lo que necesita para sobrevivir: comida, agua, un techo, un espacio seguro, pero le falta algo esencial: la libertad de volar. El pájaro no conoce el mundo exterior, ni las maravillas que hay en él. No sabe lo que es sentir el viento en sus alas, ni el gozo de cantar con otros pájaros. El ave estaba confinado a una rutina aburrida y monótona, sin aventura ni sorpresa. Nunca había experimentado el poder de Dios. Nunca había escuchado, ¿no?, que Jesús sanaba, que en otras iglesias se sanaba y cosas así, pero él nunca lo había experimentado. Así es la vida de muchos cristianos que no han experimentado la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Tienen una fe basada ¿en qué? En la razón, la tradición, la doctrina, pero no en la relación, la experiencia y el poder de Dios. ¡Aleluya! No conocen el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza que produce el fruto del Espíritu Santo que nos habla en Gálatas capítulo 5. No saben lo que es hablar en lenguas, profetizar, sanar, discernir, enseñar bajo el poder del Espíritu Santo. Muchas veces uno, cuando enseña bajo el poder del Espíritu Santo, uno dice cosas que yo digo: ¿dónde saqué eso? ¿No? Y se nota, es evidente que es el Espíritu Santo el que está hablando a través de los labios de uno. Servir, administrar, exhortar, dar, mostrar misericordia, que son los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Muchas veces yo, cuando oro con la imposición de manos a los hermanos de mi iglesia, a veces me sale, que jamás había pensado, me sale, ¿no? Y digo, cuando impongo las manos, le digo, me sale del corazón, ¿no? Había hace poco, justo el culto dominical, había una persona que jamás había pasado delante a orar, y le oré. Y cuando fui a orar, yo fui solamente para orarle, y cuando le puse la mano, sentí en mi corazón que le tenía que decir: todo se hace de rodillas. Todo se hace de rodillas. Todo se hace de rodillas. Y así salió eso de mi boca, y yo decía: ¿qué estoy haciendo, no? Y luego, cuando terminé de orar, yo vi que ella se puso a orar fervorosamente, ¿no? Y después, cuando yo me estaba yendo a mi casa, estaba reflexionando sobre eso, y no solamente le estaba hablando a ella, sino también me estaba hablando a mí, ¿no? Diciendo: Arnaldo, todo se hace de rodillas. Y así muchas veces el Espíritu Santo habla a través de una persona. Muchas personas que no experimentan el Espíritu Santo no entienden que el Espíritu Santo es el consolador, el maestro, el guía, el intercesor, el testigo, el sello, el arras, el bautizador, el ungidor, el fuego, el viento, el agua, el aceite, el dedo, la paloma, que son los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Ellos viven una vida cristiana limitada, sin el poder y la presencia del Espíritu Santo. La historia y la ilustración nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia experiencia con el Espíritu Santo. ¿Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hemos manifestado los dones y el fruto del Espíritu Santo? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos consuele, nos interceda, nos testifique, nos selle, nos dé las arras, nos bautice, nos unja, nos purifique, nos renueve y nos llene? Yo he recibido el Espíritu Santo a los 31 años. Yo voy a la iglesia desde que nací, y recién a los 31 años.
puede experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Antes de eso me hablaban de la palabra y trataba de entenderla con mi cabeza, y había muchas cosas que me costaba aceptarla porque mi razón no lograba entenderlo, pero cuando recibí el Espíritu Santo, las cosas se me aclararon de un día para el otro. Cuando leía la Biblia, Dios me revelaba el propósito de Dios a través de ella. Y entendía cada una de las cosas. Por eso es muy importante recibir el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, se nos abren los ojos espirituales. Vemos las cosas no de manera carnal, sino de manera espiritual. Aleluya. Por ejemplo, cuando alguien me pelea, ¿no? Siempre hay alguien que te pelea, ¿no? O te compite. Antes uno le decía, sí. Y lo veía solamente de manera carnal, como que esta persona me está haciendo mal a mí, me quiere pisar, me quiere hacer tropezar. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo y ve las cosas de manera espiritual, ve las cosas no de manera carnal, sino espiritualmente. Y uno se da cuenta, no es esa persona la que me está agrediendo, sino el maligno que utiliza a esta persona para hacerme tropezar. Y hay una gran diferencia, hermanos. ¿Por qué? Ahí uno empieza a entender, él no lo hace con intención. Es el diablo que lo está utilizando para hacerme tropezar. ¿Y qué pasa? ¿Uno qué hace? En vez de odiarlo a él, ora por esa persona. Dice, Señor, fortaléceme espiritualmente. Fortaléceme a mí también espiritualmente. Aleja al maligno para que no esté molestando más. Y oramos más y vemos de manera espiritual las cosas. Y ahí, como dice la palabra, vencemos el mal con el bien. Amén. Aleluya. Y hay una gran diferencia. Pero esto lo podemos entender únicamente cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el don de Dios para nosotros, que nos da vida, poder y amor y dominio propio. Amén. La Biblia también nos dice que no debemos apagar, contristar, resistir, mentir, blasfemar, ni entristecer al Espíritu Santo, sino que debemos buscarlo, recibirlo, obedecerlo, seguirlo, honrarlo y adorarlo y glorificarlo. Aleluya. Yo he conocido una persona que se resistía a recibir el Espíritu Santo. Decía, no, en el momento que yo reciba el Espíritu Santo, me tengo que congregar más, ¿no? Y veía, porque su esposa venía todos los días a la iglesia, servía todos los días a la iglesia, y él no quería eso, él quería solamente cumplir con el domingo y sentirse bien él. Por eso cuando, yo me acuerdo que una vez él tenía un problema de trabajo, y yo le dije, venía a la iglesia, me vino a hablar, y venía adelante a orar al Señor con fervor, y cuando vino a orar con fervor yo le oré. Yo me acuerdo que yo lo veía que hacía así, se resistía, porque sentía algo en el corazón, ¿no? Y yo después cuando terminó la predica le dije, che, pero ¿por qué hacías así? Como que estabas peleando. Me decía, no, es que no quería recibir el Espíritu Santo. Me decía, ¿por qué no querés recibir? ¿Cómo no vas a querer recibir el Espíritu Santo? Dice, no, porque si uno hace eso, pastor, después me tengo que comprometer más y no puedo. Yo decía, no, y voy a estar orando por vos. Pero hay gente con esta mentalidad, hermanos. No debemos resistirnos. ¿Amén? Amén. Déjense, métanse. ¿Amén? Y reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero porque es un mandato de Dios. Jesucristo dijo, vayan, quédense en Jerusalén y reciban el Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Espíritu Santo le va a dar poder. ¿Para qué? Para hacer el propósito de Dios. Hoy es el día para abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, para dejar que Él se manifieste en nosotros, para experimentar su poder y su presencia, para vivir una vida cristiana plena y abundante. Hoy es el día para salir de la jaula y volar con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, los invito a experimentar el poder y la presencia de Dios en sus vidas. En segundo lugar, lo que nos enseña la palabra de hoy es, podemos ver la señal del Espíritu Santo. En el versículo 3, ¿qué dice? Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno
de ellos. El Espíritu Santo se manifestó con lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los discípulos. El efecto del Espíritu Santo, en base al versículo 3, se puede resumir en 3 aspectos. El Espíritu Santo señala a los creyentes como el pueblo de Dios. Aleluya. El que recibe el Espíritu Santo es señalado como ¿qué? Como el pueblo de Dios. Las lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos indicaban que habían sido escogidos y santificados por Dios para ser sus testigos. El fuego también simboliza la presencia, la pureza y el poder de Dios. El Espíritu Santo también habilita a los creyentes ¿para qué? Para comunicar el Evangelio. Las lenguas como de fuego también representan la capacidad de hablar otros idiomas. ¿Amén? Este don de lenguas que aparece en el Pentecostés no es una lengua que nosotros no entendemos, es una lengua que todos podían entender, porque hablaban lenguas de otros países y en donde había tantos extranjeros en ese lugar que lo entendían y decían, pará, estos no son galileos, estos no son personas sin estudio, ¿cómo puede ser que hablen el idioma de donde yo provengo? Era un idioma que ellos podían entender. Después hay otra don de lengua que es el don angelical que aparece en Corintios, que luego el apóstol Pablo menciona, que es ese don de lengua que uno lo utiliza para orar a través de este lenguaje angelical que nadie puede entender, ¿no? Que es algo sobrenatural. Incluso uno a veces no lo entiende y cuando ora lo hace de manera más profunda. Es una oración más profunda que lo hace a través del Espíritu Santo. Pero no está hablando de ese tipo de lenguaje, de ese don, sino de un don en donde representaba la capacidad de hablar en otros idiomas, que les permitió predicar las maravillas de Dios a las personas de diferentes naciones que estaban en Jerusalén. El Espíritu Santo le dio el don de lenguas para superar las barreras lingüísticas y culturales. Aleluya. Yo recuerdo que había un misionero que él, coreano, pero coreano jamás salió de Corea. Era una persona que trabajaba en el barco y ese barco había llegado a Uruguay y en Uruguay se congregó en una iglesia coreana y ahí recibió el Espíritu Santo, recibió al Señor, se convirtió y sintió al recibir el Espíritu Santo como uno recibe el Espíritu Santo te guía y te revela cuál es el propósito de Dios y decía, y ahí recibió el llamado de Dios, ¿de qué? De predicar el Evangelio. ¿En dónde? En Uruguay. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era el problema de esta persona? Que no hablaba acá español. No sabía hablar español. Y dice, pero Señor, ¿cómo quiere que yo predique acá a los uruguayos si no sé hablar español? Y oraba y bueno, todavía no sabía hablar ni una palabra. Solamente decía, hola, ¿no? Solamente decía, hola. Mucho gusto, ¿no? Pero empezó la obra. De a poco alquiló un lugar en una villa de ahí de Montevideo. Todavía está. Y dice que cuando iba, se metía en la villa y hablaba, dice que el español le salía como natural. Y él hablaba en coreano, pero le salía en español. Y la gente se sorprendía y entendía todo lo que le decía este misionero. Y así la iglesia fue creciendo y hoy hizo una iglesia, ya creció bastante la iglesia y hizo otro anexo en otra villa y así está obrando de una manera increíble, en donde Dios le está mostrando que es Dios el que hace las cosas. ¿Amén? Cuando uno obedece, ¿amén? Al llamado no hay barreras, ni lingüísticas ni culturales. ¿Amén? El Espíritu Santo anticipa el cumplimiento de las profecías y las promesas de Dios. Las lenguas como de fuego eran una muestra de que se había iniciado la era mesiánica, en la que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, según lo anunciado por el profeta Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, que dice: después de esto derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor
día grande y terrible. Este día del Señor está hablando del Pentecostés. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. El Espíritu Santo también era la garantía de la herencia futura de los creyentes, la cual incluye la resurrección, la glorificación y la vida eterna. Aleluya. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza, ¿qué cosa? Nuestra herencia, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. El fuego representa la purificación. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros nos somos purificados. Amén. Recibimos la iluminación y la pasión de Dios. Tenemos el corazón de Dios. Y que el Espíritu Santo es el que nos limpia, nos guía y nos enciende. ¿Para qué? Para servir a Dios. Aleluya. Queridos hermanos, los invito a dejarse purificar, iluminar y apasionarse por Dios en sus vidas. Y por último, en tercer lugar, la palabra de Dios nos habla del efecto del Espíritu Santo en el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu Santo llenó a todos los discípulos y les dio la capacidad de hablar otras lenguas. El efecto del Espíritu Santo se puede resumir en tres aspectos diferentes. El Espíritu Santo llena a los creyentes con su presencia y poder. El versículo dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que implica que todos los que estaban en ese lugar, nadie no fue lleno del Espíritu Santo. Todos, uno por uno, fueron llenos del Espíritu Santo, con plenitud abundante y continua. Esta llenura les permite hablar en diferentes idiomas, como el Espíritu les daba que hablaran. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se repite a lo largo del libro de Hebreos y que se relaciona con el testimonio, el servicio, la adoración y la obediencia a Dios. El Espíritu Santo también capacita a los creyentes para comunicar el Evangelio y hacer el propósito de Dios. Amén. El hecho de que hablaran en distintas lenguas era una señal de que el Espíritu Santo les había dado el don de lenguas, que consiste en la capacidad sobrenatural de hablar o entender idiomas que no se ha aprendido naturalmente. Este don tenía el propósito de facilitar la predicación del Evangelio a las personas de diferentes naciones que estaban en Jerusalén y demostrar la universalidad de la salvación en Cristo Jesús. Queridos hermanos, si ustedes recibieron el Espíritu Santo, nunca digan: ay, no me siento capaz. ¿Por qué? Quizás tú no eres capaz, pero el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú seas capaz. Amén. Amén. Yo me acuerdo que hay muchas personas que yo le digo: bueno, ¿querés ser el coordinador? ¿Querés ser líder? Vamos a este año te va a hacer. Y me dicen: pastor, no me siento preparado. No me siento preparado. Está bien. Está bien tu humildad. Vos no te sentís preparado, pero tú recibiste el Espíritu Santo. Me dicen: sí. Entonces obedece. Porque Dios te va a ayudar. Amén. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad para que tú puedas servir con eficacia. Dios no llama a personas preparadas. Dios prepara y perfecciona a personas dispuestas. Como David. David era una persona que no estaba preparado. Él no estaba ni preparado para luchar contra Goliat. O sea, estaba preparado, pero no para ir a una batalla. Dios lo había preparado con lo poco, que era pastoreando ovejas. Pero cuando él obedeció, hizo cosas que ni siquiera el campeón mundial de lucha pudo con él, que fue Goliat. ¿Por qué? Porque él fue en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, que significa en el Nuevo Testamento, en el nombre de Jesucristo. Fue a luchar. ¿Y fue quién? Dios
el que hizo que él pueda dar el tiro certero cuando tiró con la onda la piedrita. ¿Y dónde cayó? Entre ceja y ceja. Y ese fue el tiro certero para que Goliat se derrumbe y él pueda ir, acercarse, agarrar la espada y rematarlo y cortarle la cabeza, como cuenta la historia. Aleluya. Yo de chico, cuando me contaban esta historia, yo decía, yo quiero ser como David. ¿Qué tengo que hacer para ser como David? ¿Qué tengo que hacer para ser como David? Solamente es necesario tener un corazón como el de David, dispuesto a dar la vida por el Señor. Y si tú tienes este corazón, Dios te va a ayudar en todas las cosas que tú hagas en el nombre del Señor. Amén. Tengan esta certeza. Así que si el pastor le dice, vamos, animate, obedezcan. No se miren a ustedes mismos, miren a Jesús, al Espíritu Santo que está en ustedes, que le da la capacidad para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Yo justamente hoy estaba hablando con el pastor Pablo y me contó cómo fue, hace cuánto que estamos nosotros, en la iglesia donde estamos nosotros. Yo obedecí tarde, como les dije, a los 31 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. En la iglesia voy desde chico. Y recibí el bautismo a los 31 años y ustedes se estarán preguntando, a ver, ¿cuántos años tiene entonces? Fue hace bastante, ¿no? Y empecé a estudiar el seminario, terminé el estudio, después nosotros para ser pastor tenemos que estudiar el de grado, luego tenemos que estudiar maestría y opté por estudiar maestría en una universidad de Corea porque en la iglesia donde yo pertenecía es una iglesia del sínodo coreano y bueno, y ahí bueno, pasaron años y en el 2019 me nombraron pastor en marzo. Imagínense, yo era un pastor apenitas, comenzando, ya empezando, bueno, Señor, gracias la verdad no me siento capaz, ¿no? Y en el 2019, en noviembre, el pastor principal de ese momento, porque ahora se retiró, me dijo, Arnaldo, hay en la iglesia donde yo congregaba, es una iglesia coreana, hay una gran comunidad de argentinos y latinos que no tienen un lugar, porque ellos no pueden crecer, porque todos predican en español, y ellos no podían crecer, no tenían un ministerio, alguien que los cuidara, o sea, eran todos en coreano, ellos tenían que comer comida coreana, igual venían por eso, ¿no? Pero todos eran coreanos, algún que otro joven como yo, que había nacido acá, o que tenía el don de lenguas, que hablaban español, pero no se podían, no tenían lugar. Y el pastor sintió la necesidad de hacer una iglesia. Al principio trataron de que ellos crezcan, pero no, se necesitaba un guía, ¿no? Que les hablaba en español. Bueno, y como yo me había recibido justo en ese momento, todo en el tiempo de Dios, ¿no? Cuando me recibí, el pastor me dijo, bueno, ¿te animás a hacer una obra nueva? Y yo dije, ¿qué? ¿Una obra nueva yo? Recién en marzo me habían nombrado pastor, por lo menos, y yo decía, voy a orar. Y bueno, el Señor me confirmó que sí, que lo haga, y bueno, lo hice con fe, aleluya. Y cuando lo hice, empezamos en noviembre, la primera semana, hicimos el culto de inauguración, ¿no? Éramos 30, yo me acuerdo que éramos 30, porque había una comunidad dentro de la iglesia, empezamos con 30 hermanos, que todos también eran todos nuevitos, nadie tenía experiencia, todos teníamos que armar todo. Y ¿sabe lo que pasó en marzo del 2020, no? Vino la pandemia, ¿y qué pasa? Apenas 4 meses estuve yo esforzándome para levantar esa iglesia y ¡pum! Tuvimos que cerrar la iglesia. Y yo fue como que, para mí fue un martillazo. ¿Quién está preparado para esas cosas? Y menos un pichoncito como yo. Y decía, uy, Señor, ¿cómo tengo que hacer esto, no? Y hoy, bueno, en la pandemia, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos fue guiando y empezamos a hacer por las redes sociales. Y así, luego cuando se abrió todo, empezaron a venir y gracias a Dios la iglesia ha crecido bastante. ¿Qué quiero llegar con esto? Queridos hermanos, no se vean a ustedes mismos. Vean a Jesús que está con ustedes. Amén. El Espíritu Santo que los acompaña. Porque el Espíritu Santo le va a dar el poder
la autoridad y la capacidad para que ustedes puedan hacer todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. ¿Amén? Amén. Así que confíen, no mírense a ustedes, miren al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también inicia la era de la iglesia. El versículo dice que el Espíritu le daba que hablara, lo que implica que el Espíritu Santo es el que dirige, controla y coordina la obra de la iglesia. El Espíritu Santo es el que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el que le da vida, unidad, diversidad, crecimiento y misión. Es el motor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que cumple las profecías y las promesas de Dios para su pueblo. Las lenguas representan la comunicación, la diversidad, la misión de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos habilita, nos une y nos envía a proclamar el Evangelio. Queridos hermanos, los invito a todos a comunicarse, a respetar y a compartir el amor de Dios en sus vidas. ¿Amén? Amén. Y voy a concluir. Le voy a pedir al pastor si me puede hacer alguna mediodía para ambientar un poco el lugar. Y mientras concluyo este sermón, podemos ver que en Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18, el Señor nos dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso, no le hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recibirán la salud. Queridos hermanos, hemos visto cómo el Espíritu Santo se manifestó en el día de Pentecostés, llenando a los discípulos de poder, de dones y de pasión por el Evangelio. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es como fuego que purifica, que ilumina, que calienta y que consume. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es como viento que sopla, que renueva, que mueve y que trae vida. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es el que inicia, el que capacita, el que señala, el que habilita y el que anticipa la obra de Dios en la iglesia y en el mundo. La pregunta es: ¿hemos experimentado nosotros el fuego y el viento del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Hemos sido llenos del Espíritu Santo como los discípulos? ¿Hemos manifestado los dones y el fruto del Espíritu Santo en nuestro servicio a Dios y a los demás? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos consuele, nos interceda, nos testifique, nos llene, nos dé las arras, nos bautice, nos unja, nos purifique y nos renueve y nos llene? Hoy es el día para abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, para dejar que Él se manifieste en nosotros, para experimentar su poder y su presencia, para vivir una vida plena, cristiana y abundante. Hoy es el día para salir de la rutina, de la religiosidad, de la frialdad, de la apatía, de la indiferencia, y entrar en la aventura, en la relación, en el fervor, en la pasión, en la misión que el Espíritu nos llama a vivir. No nos resistamos, no apaguemos, no contristemos al Espíritu Santo, sino que busquemos, recibamos, obedezcamos, sigamos, honremos, adoremos y glorifiquemos al Espíritu Santo. Él es el don de Dios para nosotros. Él es el que nos da vida, poder, amor y dominio propio. Eso que tú no lo puedes hacer, el Espíritu Santo te va a ayudar. Ese hermano que tú no puedes perdonar, el Espíritu Santo te va a poder sanar primero a vos y que tú puedas perdonar. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad para poder hablar con amor y no con bronca. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad para vencer el mal con el bien. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad para que tú seas un pequeño Cristo y seas una luz en medio de la oscuridad.
Él es el que nos hace parte de la iglesia de Cristo. Él es el que nos prepara para la venida del Señor. Le voy a pedir, cuando luego de una invitación quisiera que cantemos La unción está aquí, ¿cómo es? Sí, esa. La que cantamos. Sí. Hoy te invito a cada uno de ustedes a que te pongas de pie y pongas tus manos derechas en tu corazón y que repitas conmigo esta oración. Espíritu Santo, te necesito, te anhelo, te recibo. Lléname de tu fuego, de tu viento, de tu poder. Hazme un instrumento de tu gloria, de tu gracia, de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.